las características y todo lo de los modelos. Nos quedamos con el último, que fue el modelo social, y ahora vamos a seguir con, bueno, sigue en el tema este modelo, pero ahora se va a ver las conexiones entre el modelo social y los valores que sustentan a los derechos humanos. Como se ha visto, pues cada modelo tiene relación con los derechos de diferente manera. Algunos pues no resaltan mucho esos derechos y otros pues sí. Esto se ha ido evolucionando hasta hoy en día. Por ejemplo, en el modelo rehabilitador, pues solamente se mencionaba que se preocupaban por la sanidad de las personas y no por sus derechos pues ya sociales o pues sí, para tener una buena, un buen desarrollo. Entonces, lo que se pretende con este tema es pues dejar de ver a las personas con discapacidad como problemas, sino como personas con derechos. Es por ello que las principales consecuencias jurídicas de este cambio de paradigma hacia el modelo social pueden ser relacionadas con la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Y el modelo social presenta valores que sustentan esto en cuestión de derechos humanos, que van a ser 3: la dignidad, la libertad y la igualdad. Vamos a ir viendo como estos valores, cómo tienen relación con el modelo social. Y vamos a comenzar con la dignidad y sus implicaciones en la discapacidad. Se dice que la dignidad está relacionada con la forma en que se hace la diferencia humana. Si nos adentramos al postulado de la dignidad humana, se dice que observamos que en la práctica la mayor parte de nuestras sociedades valoran al ser humano en razón de su utilidad. Es decir, qué tan útil es esa persona. Entre más utilidad, se dice que mayor es su dignidad. Y hablando de la autonomía, que es un término que se menciona en este valor, se dice que cada persona se autogobierna y dirige sus metas, y que es responsable de tomar sus propias decisiones en las cuestiones que atañen a su propio destino. Sin embargo, se dice que la solución para aquellas que tienen disminuida su capacidad para la autonomía sea la asistencia para poder llevar una vida independiente y no la sustitución de su autonomía. O sea que se menciona que esas personas que tienen discapacidad, pues la solución debería ser la asistencia para que puedan ser autónomos. ¿Sí me da a entender? Uno de los temas que viene es la idea de dignidad como valor del ser humano. Aquí se habla de que si se le da el mismo valor o no a las personas con discapacidad, y se habla de que, se menciona el término de invalidación y la infantilización, y se dice que estos términos son, sostienen que la valoración como personas completas es negada. Pues sí, como su nombre lo dice, pues se les está invalidando o se les está infantilizando, se les está tratando como niños o algo menor. Y pues esto obviamente parece incompatible con el valor que se le está, el valor del que se está hablando, que es la dignidad, que esta va a ser una piedra fundamental de los derechos humanos, y que este valor debería de reforzar la idea de que las personas con discapacidad tienen un papel muy importante en la sociedad. También se menciona que Rafael de Asís enseña la teoría de los derechos humanos, que se encuentra fundada sobre un modelo de persona, y esta va a ser caracterizada por su capacidad para razonar,
su capacidad para sentir y su capacidad para comunicarse. Y bueno, interpretando de manera en que el mundo moral participarán personas dignas, esto es que se dice que solamente son las personas que tienen capacidad para sentir, para razonar o para comunicarse, las personas que deben de tener, bueno, que pueden tener dignidad o que son dignas de una vida plena. Y pues esto obviamente no es algo coherente con lo que mencionábamos ayer, por ejemplo, del chico del síndrome de Down, o no recuerdo qué discapacidad tenía, que decían que pues él se comunicaba, ¿no? Decía como que quería algo, mencionar algo del balón. Yo creo que todas las personas tienen esa capacidad de sentir, de razonar y de comunicarse a su manera, ¿no? Pero pues en estos tiempos, pues lo veían como que no era así. Si tenían una discapacidad, no tenían esa capacidad y pues no eran dignas de una vida igual a la de las demás personas. Y por ello el autor pues está en contra de esta idea y plantea 3 ideas que van a ser la reflexión sobre la diferencia en las capacidades, la reflexión sobre la potencialidad de las capacidades y la reflexión sobre la dignidad en las posibilidades. Con ello se pretende analizar la diferencia de capacidades, si la diferencia es una consecuencia natural o construida. ¿Y a qué me refiero con natural? Pues se decía que en ese tiempo se pensaba que una enfermedad o una alteración era como una consecuencia natural del tiempo de las personas. Se mencionaban 2 ejemplos. Una persona con cataratas o una persona con una alteración en la cadera, que decían que se le atribuía como algo natural, como algo de su edad de la persona. Otra de las teorías importantes de mencionar es la teoría de Martha Nussbaum, que fue un paso más hacia el reconocimiento de la dignidad, ya que valora a la dignidad, a la autonomía y el potencial de las personas y considera a cada persona como un mismo fin en sí misma. Y ella no considera que la dignidad dependa de las habilidades o capacidades de personas, sino de la forma de pensar en la ciudadanía. Posteriormente, Michael Stein, pues él todavía piensa aún mejor porque él propone que una teoría de los derechos humanos de la discapacidad que sostiene como un imperativo moral que toda persona es merecedora de tener los medios necesarios para desarrollar su propio talento. Dicho paradigma obliga a la sociedad a valorar a las personas por su valor como ser humano más que por su contribución a la sociedad, por sus habilidades funcionales e individuales. Como les comentaba, pues esto se va evolucionando hasta hoy en día. Entonces, pues como que alguien daba su opinión, pero decía, no estoy de acuerdo, propongo esto, que es, defiende mejor los derechos de las personas con discapacidad. Otro punto importante o otro subtema es el de la autonomía, que está relacionada con la dignidad y que también está muy relacionada con la discapacidad. Esta puede ser entendida como un espacio reservado, sin restricciones, para la acción voluntaria de la persona. Como se había mencionado, pues una persona autónoma se decía que era capaz de poder tomar sus propias decisiones y pues, como dice la definición, sin restricciones. Por lo tanto, se dice en la lectura que una persona autónoma es una persona moralmente libre. Y el sentido de esta libertad moral debe ser generalizado, es decir, que todas las personas deberían estar en una situación de alcanzarla.
Y en lo que concierne a las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales, pues se comentaba en la lectura que muchas personas tienen esta autonomía limitada por lo mismo de su discapacidad intelectual o psicosocial, pero es en estos casos precisamente donde se debe resaltar el rol de derecho para que las personas con discapacidad tengan una autonomía plena. Hasta aquí hay dudas con el valor de la dignidad. ¿Les hablan, chicos? No. No. Otro de los valores importantes en el modelo social es la igualdad. Se resalta que el modelo social es el valor de igualdad que se le da a las personas, el cual dice que son intrínsecamente iguales en lo que se refiere a su valor, más allá de cualquier diversidad física, psíquica, mental o sensorial. Sin embargo, esto es olvidado o no es tomado en cuenta en varios lugares del mundo. Y un ejemplo de ello, vuelven a mencionar a las segregaciones de las personas con discapacidad, que esto pues es tomado como algo natural en muchos sitios del mundo hasta hoy en día. Si recuerdan ayer la imagen de segregación, pues comentábamos que era como un grupo, pero aparte de la sociedad. Por lo que se dice que una sociedad que respeta la igualdad va a ser aquella que adopta un criterio inclusivo respecto de las diferencias humanas. Y pues este es el problema del tema, que no se respeta esa inclusión. Y para ello se requiere de acciones, con lo que se obtiene de ello dos propuestas que van a ser las políticas de la diferencia y las políticas distributivas. Lo que se requiere en el campo de la discapacidad van a ser igual dos cosas. En primer lugar, que la diferencia que implica la discapacidad no sea usada negativamente. Y en segundo lugar, se requieren medidas y acciones tendentes a compensar de algún modo la desigual distribución de recursos como consecuencia de esta diferencia. O sea, que la discapacidad no sea como algo vulnerable para la sociedad, y para ello pues se requieren medidas y acciones para que pues esto cambie. Ahora también se menciona el subtema de opresión social, este concepto de opresión, que es utilizado en el análisis de grupos que son perjudicados en relación con otros. Sí, que los hacen menos. Y dentro de este apartado se habla de que dentro de un modelo social, las personas con discapacidad se encuentran socialmente excluidas entre cuestiones al verse imposibilitadas de participar en una gran cantidad de actividades. Y esto va en relación con los puntos de acceso a las estructuras de la vida diaria. Ayer mencioné algo de este tema, pero les dije que más adelante se iba a ver las barreras físicas, y pues a eso se refiere este apartado, como que pues sí, se defienden los derechos de las personas y todo muy bonito, pero ahora ¿cómo logramos que se respeten, no? Porque pues ya dicen que sí tienen derecho a la igualdad, a todo esto, pero ¿cómo se va a lograr si los puntos de acceso para la participación de estas personas pues son bloqueados, ¿no? Por ejemplo, en la educación, en el trabajo, en la interacción social, pues no hay como estas adaptaciones para que las personas puedan acceder a estos lugares. Y mencionar a Iris Marion Young, perdón, es que no, si no lo sé pronunciar muy bien, va a distinguir 5 aspectos principales de la opresión, que van a ser la explotación, la marginación, la carencia del poder, el imperialismo cultural y la violencia.
Y en la lectura se menciona que para que una persona sea considerada oprimida de la sociedad, debe de tener al menos uno de estos 5 aspectos mencionados. De igual forma, se destaca que la discriminación estructural contra las personas con discapacidad no se manifiesta de mejor modo como en la construcción del entorno, lo que le decía, las barreras físicas, que van a afectar la movilidad de las personas con discapacidad e incluso la anulan. Y pues estas construcciones excluyen la entrada de alguien que no puede utilizar escaleras o puertas manuales. Y pues también lo mismo en el transporte público o privado, que asumen que los propios conductores no tienen una discapacidad. Aquí también se habla no solo de las personas que ocupan estos servicios, sino de los mismos trabajadores, que piensan que pues todos pueden utilizar estos medios de transporte. Uno de los subtemas del valor de la igualdad es la igualdad y la diferencia que implica la discapacidad, políticas de reconocimiento o de redistribución. Y para ello describe Morris que se generó un grupo con identidad e intereses unificados que significaba el origen de sus reivindicaciones en las estructuras y procesos de una sociedad discapacitante, por lo que para muchas personas con discapacidad entrar a la acción colectiva fue liberador y empoderante. Y otro personaje, Silvers, sostiene que tampoco se debe de olvidar a aquellas personas que, no teniendo una discapacidad, se encuentran de todos modos relacionados con los intereses de las personas con discapacidad, y aquí se mencionaba el movimiento feminista, que decía que tuvo como una aportación importante para las personas, los derechos para las personas con discapacidad. Ya que pues en ese entonces pues a este movimiento feminista también se le oprimía, la sociedad los hacía menos. Y Silvers también comenta que tratar la problemática de opresión hacia las personas con discapacidad hace hacerlas notar más, lo que podría ser un motivo de discordia. O sea, como que sí, llamar la atención, pero no demasiado. Y Jenny Morris y Susan Wendell sostienen que la politización de las personas con discapacidad van a tener sus raíces en la afirmación de que lo personal es político, que sus experiencias personales respecto a la denegación de oportunidades no deben ser explicadas mediante sus limitaciones corporales, sino a través de las barreras sociales, ambientales y de actitud. Bueno, de este modo, algunas autoras consideran que las aportaciones que pueden hacerse desde el feminismo hacia el modelo social de discapacidad van a ser de gran trascendencia, ya que se dice que la sociedad marcaba pues cierta exclusión de las mujeres de la historia, lo que les mencionaba. Otro punto de vista fue el de Liz Crow, el cual sostiene que es necesario introducir en la política de la discapacidad la experiencia de la diversidad funcional, ya que entiende que debe escribirse sobre la experiencia social del cuerpo y la mente, investigarla y analizarla, ya que si no se hace de esta manera, el mundo que no tiene alguna discapacidad seguirá haciéndolo por las personas con discapacidad y lo hará de manera descalificadora. Esto también se mencionaba en el modelo social, que venía un apartado que decía que nadie entiende mejor a las personas con discapacidad que las mismas personas con discapacidad. No sé si lo recuerdan. Es esto a lo que se refiere Liz Crow. Y ya que se menciona, y pues también estará mencionándose mucho este término de diversidad funcional, en la lectura se describe a la diversidad funcional
como algo que no es natural, sino que va a ser una categoría que cambia a lo largo de la historia. Como va a ser algo más, pues sí, mental o más de la sociedad como forma de pensar de las personas. Y ello encamina a la afirmación de que una diversidad funcional se puede prevenir o erradicar o se puede mejorar de forma significativa, ya que no se puede considerar como un simple fenómeno natural. También se menciona el término de cura, partiendo de esto de que pues, se puede prevenir o erradicar esta diversidad funcional. Se dice que las personas tenían esta opción de cura, como de tratarse. ¿Iba a decir algo, profesora? No, me acordé de cuando usted dijo que habló de las personas con discapacidad, que nadie nos entiende mejor más que pues cuando uno como lo vive de cierta manera. Y hay una frase que Agustina Palacios maneja, no me acuerdo exactamente en dónde, pero habla de nada sobre nosotros sin nosotros. Me recordó eso, nada más. Sí. Y bueno, también pues sigue evolucionando el término de discapacidad y con ello también se describe a la discapacidad como la forma de discriminación específicamente dirigida a las personas que tienen, pueden tener o han tenido una diversidad funcional. Y es que cuando cambian las ideas, pues cambian las definiciones de las personas. Por ejemplo, se comenta en la lectura que hasta hace poco a las personas que tenían alguna enfermedad mental, no, que se les llamaba personas con enfermedad mental a las personas homosexuales. O sea, es como la forma de pensar de las personas, ¿no? Como cómo va cambiando con el tiempo. Y bueno, también se menciona que los autores o las personas que daban su punto de opinión pretendían universalizar este término de discapacidad y que se apoyaron de la Organización Mundial de la Salud, que esta indicaba que el 10% de la población tenía una discapacidad, pero pues con ello también, o sea, no por ser la OMS, era como ya muy certero, porque la OMS también consideraba como discapacidad a la malnutrición y posteriormente pues también cambió esta cifra a un 6 o 7% de la población que tiene una discapacidad. Por su parte también la CIDDM de 1980 consideraba la discapacidad y la minusvalía como consecuencia de la deficiencia. En la evolución de este concepto de discapacidad surge el comienzo de una investigación sobre la discapacidad y la personalidad. Esto hace referencia al valor que se les va a dar a las personas en una mayor o menor extensión. Los términos de discapacidad, minusvalía y rehabilitación proveen indicios de esta suposición. Pues se menciona que la minusvalía tiene connotaciones de competición y de esfuerzo por crear igualdad, por lo que se pensaba que la discapacidad implicaba una privación o pérdida de una competencia o capacidad. Por eso este término pues ya no es utilizado, el de minusvalía. Y la rehabilitación pues va a implicar una restauración a una condición previa. Este pues sí todavía es válido, ¿no? Otro de los subtemas que pone la lectura es la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Y cuando nos aproximamos al valor de la igualdad, afirmamos que las personas no solo tenemos un valor personal inestimable, sino que nuestros valores van a ser igualmente inestimables. Sin embargo, se vuelve a hacer mención de la segregación de las personas con discapacidad, que es tomado como algo natural en muchos sitios del mundo, y es como si se menciona una filosofía que dice iguales pero separados. Fuera aún aceptada en muchas partes del mundo con relación a las personas con discapacidad. Y pues también se dice que para obtener una igualdad en la sociedad, lo que se requiere van a ser dos cosas. En primer lugar, que la diferencia que implica la discapacidad no sea usada negativamente, y en segundo, que se requieren más acciones. Esto ya lo había mencionado y lo vuelven a mencionar en la lectura. Y pues en consecuencia de esto, tomar en serio el modelo de igualdad de oportunidades en el contexto de discapacidad implica exigir varias formas de acción, y pues estas formas de acción van a ser como estas propuestas, que van a ser 4. Una va a ser la igualdad de oportunidades, que suponga hacer frente a la exclusión estructural en esferas como los transportes, los equipamientos públicos, los servicios públicos y las comunicaciones, que había mencionado de barreras físicas. Otra va a ser la igualdad de oportunidades, que implique garantizar que las personas con discapacidad sean preparadas hasta el máximo de sus capacidades para asumir un papel productivo y socialmente responsable en la sociedad civil. Perdón, es que mis perros se ponen así cuando pasa el camión de la basura o una disculpa. No tenemos por qué disculparnos, José, pues estamos entrando en la casa de todos. Sí. La verdad, no se disculpe, pues es normal. Ya, creo que ya. Otra va a ser la igualdad de oportunidades, que permita combatir los casos de discriminación que excluyen a las personas con discapacidad de diversas esferas de la vida cotidiana. Les puse como negritas como lo más resaltado de cada una de ellas. Allí pues habla de la exclusión, ¿no? De combatir la exclusión y de incluir a las personas con discapacidad. Y la otra va a ser un programa coherente de igualdad de oportunidades, que suponga hacer frente a actitudes sociales profundamente arraigadas en relación con la discapacidad. Una legislación innovadora está condenada al fracaso a menos que se haga un esfuerzo sostenido por preparar el terreno y educar al público en general. Si se dan cuenta, como que pues todo lo que les estuve diciendo sobre la igualdad viene resumido aquí como pues qué hacía falta y qué es como lo que se va a hacer para mejorar esta igualdad entre las personas con discapacidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno, pues se menciona que el tema no es nada simple, ya que habrá que superar ciertas barreras actitudinales, que esa va a ser como la principal, pues lo principal a tomar en cuenta para respetar los derechos de estas personas con discapacidad y dejar fuera los prejuicios de la sociedad. Creo que nada más. Vamos y volvemos, chicos, ¿sale? Mejor para que no se nos corte. Regresamos, chicos. Gracias, José, regresamos.